Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de opinión de Canal Capital. Hablamos de los temas de la ciudad, de los temas del país, de los temas del día. Hoy estamos con la educación. Ha habido en los últimos meses una gran polémica sobre la educación en Colombia. De un lado, el gobierno ha anunciado que será un pilar del nuevo mandato del presidente Santos. De otro lado, hay un reclamo generalizado de los educadores sobre sus reivindicaciones, pero también sobre la calidad de la educación. Han intervenido expertos de diversas tendencias sobre este tema y hoy tenemos especialistas, tenemos protagonistas de la educación para hablar de los retos del gobierno, para hablar de la posición de los educadores, para hablar de los reclamos de la sociedad sobre la educación, para compararnos un poco con lo que ha ocurrido en la región y en el mundo en los últimos años. Hay una presión internacional enorme también para los cambios en la educación, hay unas exigencias al gobierno nacional desde la organización, desde la OCDE y de distintos organismos internacionales. Eso es lo que vamos a hablar esta noche y tenemos a Luis Gruber, que es presidente de la FECODE, de la Federación Colombiana de Educadores, que es el sindicato, sin duda, el sindicato más poderoso e influyente del país y que tiene, bueno, es protagonista per se de cualquier cambio en la educación y también de los aciertos y los problemas en la educación. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Leo. Sandra García, ella participó, fue codirectora del estudio de la Fundación Compartir sobre la calidad de la educación en Colombia, es profesora de los Andes, es especialista en estos temas de educación. Muchas gracias, Sandra, por venir. Gracias, León, por la invitación. El secretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez, un joven que ha hecho una labor impresionante en la Secretaría de Educación, reconocida por mucha gente en Colombia y viene hoy a acompañarnos para terciar en este debate sobre la educación en el país. Muchas gracias, Óscar. Gracias, León. Lo curioso es que todavía después de estos mesecitos parezca joven, eso sí me parece raro. Y Abel Rodríguez, que bueno, tiene un poco de título, se ha dedicado toda la vida a la educación, fue presidente también de la FECODE, fue viceministro de Educación, fue secretario de Educación de Bogotá, toda la vida dedicada a la educación, fue por supuesto docente y claro, tiene una autoridad muy grande en estos temas. Gracias, Abel, por acompañarnos. Gracias a usted, León, por invitarme a participar en esta controversia. Vamos a una nota de contexto sobre la educación, sobre todo qué dice la ministra de Educación y luego venimos al debate. La meta que nos hemos impuesto es que Colombia sea la más educada de América Latina en el 2025. Y eso significa que nosotros tenemos que superar a varios países en los indicadores internacionales. Para eso hemos tomado decisiones importantes como, uno, que Colombia sea un país libre de analfabetismo y segundo, continuar con el programa de jornada única, es decir, que todos los niños en Colombia estudien 8 horas, que no siga ocurriendo lo que pasa hoy, que los ricos estudian 8 horas y más y los pobres estudian 5 horas o menos. Son los maestros, nuestros héroes, los que transforman realmente a nuestros niños en el salón de clases. Nosotros estamos planteando una nivelación salarial. Hay unos estudios que ellos mismos han hecho, la entidad Compartir y el ministerio, donde se plantea que los salarios de los educadores son 18% más bajos que cualquier trabajador del Estado. Tenemos demasiado hacinamiento en la prestación de servicios, o sea, nuestro sistema es muy pequeño para la cantidad de maestros, en el caso de Bogotá, por decir algo, y sus beneficiarios. El gobierno se comprometió a pagar deudas muy históricas que han tenido muchos maestros que a través de los tiempos han adquirido esos derechos y no han sido pagadas hasta el momento.
El gobierno tiene en estos momentos un pasivo, una deuda por ese concepto de 725.000 millones de pesos. Tienen que entrar a resolver este tema que es crucial, no solo para bien de la educación pública, sino para la vida digna que reclaman los maestros colombianos. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, programa de su franja de opinión, y hoy el tema, como ven, es el tema de la educación. Yo empezaría por mirar cuáles al momento de hoy son los problemas más graves de la educación en Colombia y cuáles, sobre todo, esos problemas de cara a esos retos que acaba de decir la ministra, el reto de convertir a Colombia en la más educada de América Latina, que me pareció, yo vi la posesión presidencial y cuando el presidente dijo esto, yo miraba las delegaciones de Brasil, las de Argentina, la delegación de Ecuador y varias delegaciones de otras partes del mundo y me dio un poco de impresión eso, porque en otros países, bueno, los cambios educativos arrancaron hace años y han avanzado mucho en otros temas, en esos temas de la educación, y en Colombia apenas estamos empezando a debatir financiación, por ejemplo. Pero, Sandra, empecemos con usted. ¿Qué problemas así, uno por uno, identificaron ustedes en su estudio Compartir en la Educación en Colombia? Bueno, León, hay un problema, digamos, general más allá del estudio, que es definitivamente el problema de calidad, y calidad entendido como el nivel de aprendizaje de los estudiantes. El nivel de aprendizaje medido no solamente con las pruebas Saber o las pruebas PISA, es lo único que contamos, digamos, a nivel cuantitativo, sino también a nivel de habilidades, lo que llamamos las habilidades del siglo XXI, que tienen que ver con liderazgo, con capacidad de trabajar en equipo, de aceptar la diversidad, de ser más tolerantes, etc. Entonces, hoy en día hemos avanzado muchísimo en cobertura, pero estamos muy atascados en calidad. Y lo más importante o lo más problemático es que en calidad diferenciada a nivel regional, como decía la ministra, también a nivel socioeconómico, son los estratos más bajos y los niños que vienen de hogares más vulnerables quienes tienen acceso a una educación de más baja calidad. ¿Y a qué me refiero por educación de más baja calidad? Y ahí entramos al estudio. Tienen acceso a docentes que tienen menores años de educación. Son las regiones más apartadas como Amazonía, Pacífico, Caribe, que tienen tasas más altas de docentes que no son universitarios, que no tienen un título profesional, que tienen tasas más elevadas, por ejemplo, de estar en situación de provisionalidad en vez de estar en situación de planta. Son regiones en donde hay más déficit de infraestructura y peores condiciones en general de calidad educativa. Y básicamente el estudio lo que trata de demostrar es que de todos los insumos que influyen en la calidad, el insumo más importante, más allá que la infraestructura, que el currículum, que incluso la jornada escolar, son los docentes. El docente de buena calidad es el que realmente es el eje transformador que va a transformar esa infraestructura, esas horas adicionales de jornada escolar en mayor aprendizaje, tanto en cosas cognitivas como no cognitivas. Y es ahí donde está el nodo, digamos, pienso yo, del diagnóstico que hicimos. Luis, el gobierno y en general los estudiosos le reclaman al magisterio dedicación, calidad, profesionalismo y los maestros a la vez reclaman al Estado condiciones de formación, de capacitación, garantías laborales, garantías sociales que creen un entorno favorable para el mejoramiento de la calidad. Eso es como un círculo vicioso. ¿Cómo ven desde el magisterio esta contradicción? Bueno, lo primero hay que aclarar, cuando se habla de calidad, ¿a qué se refiere la calidad? Nosotros pensamos que la educación tiene como propósito la vida. Y cuando hablamos de la vida, no es para producir la satisfacción de las multinacionales, los empresarios. O sea, calificar laboralmente no nos parece. Aquí la formación es integral. Entonces, cuando hablamos de la formación para la vida, creemos que eso se refleja en el mismo ambiente social. Pero si yo cojo como referente PISA, para prueba Saber, estoy evaluando qué en esas pruebas estandarizadas, comparativas, por ejemplo, con Vietnam, con Corea, con Japón. En nuestro contexto y en el de ellos, yo pondré un ejemplo, el índice de suicidio en los países orientales de los jóvenes
Yo aquí los prefiero bailando champeta. Porque es que ahí hay un problema, o sea, la tradición cultural de ellos, una mamá japonesa o coreana, en su exigencia, no se parece en nada a una mamá colombiana. Y el japonés tiene unas necesidades. ¿Para qué lleva a su hijo a la formación? Tiene necesidades básicas satisfechas. Aquí estamos buscando siquiera llegar a la satisfacción de necesidades básicas. Entonces nosotros sí tenemos una visión, es que las pruebas masivas han generado un marchitamiento de la imagen del maestro. No participamos en el diseño de la política pública. No nos tuvieron en cuenta, pero después nos cobran a nosotros la responsabilidad de los errores de los que diseñaron. Y ahí empieza entonces un debate. Esos que diseñaron hacen unas exigencias y fueron los mismos que diseñaron las reformas constitucionales donde se recortaron los recursos para educación. Y la falta de recursos, hoy hay un déficit en infraestructura, hay carencia de textos, de útiles, de ayuda. Las excepciones son Bogotá, Medellín, porque tiene músculo financiero para hacerlo, pero el resto del país no tiene de dónde. Entonces aquí nosotros sí creemos que cuando hablamos de calidad sería bueno aclarar a qué se refieren cuando hablan de calidad, porque nosotros creemos que la educación tiene como propósito la satisfacción y la realización para la vida. Si le entiendo, Luis, hay unas contradicciones en cuanto a los parámetros de evaluación, que se evalúa en el contexto colombiano. En cuanto a la inversión en recursos para crear condiciones para la educación en infraestructura y también en condiciones de vida de los maestros. En esos dos puntos hay pues un debate. A ver, ¿usted cómo ve esto? A ver, yo voy a decir algo como que puede parecer una perogrullada. El problema de la educación son los niños y las niñas. Los niños y las niñas. Sí, ya le voy a decir por qué. Aquí nos han mostrado que el problema de la educación son los malos resultados. Eso es lo que se popularizó. Y los bajos resultados llevan a decir que hay mala calidad de la educación. Pero nadie habla de los niños. Entonces se habla de saber, se habla de PISA, se habla de TIN. ¿Y los niños? No, el gran problema que tiene que comenzar a resolver la educación es cómo vuelve a los niños realmente sujetos de derechos. Y cómo esa concepción tan pobre que hay sobre el derecho a la educación, de que el derecho a la educación es un cupo, la remontamos. Eso sí sería una Colombia educada, que los niños tengan buenos colegios, que tengan buenos profesores, que reciban alimentación adecuada en los colegios como la reciben los niños de los colegios donde van los ricos, que los niños estudien 8 horas. Mire que el cambio en la educación, entonces, para mí tiene que ser transformar esas condiciones materiales y esas condiciones de enseñanza que son las que determinan una calidad o unos resultados. No es al contrario. La preocupación del país no puede ser cómo superamos a PISA o cómo superamos a Brasil o a Argentina o a Chile. Eso me parece definitivamente precario. Me parece una aspiración pobre. No, volvamos a los niños colombianos que van a los colegios públicos sujetos de derechos, de todos los derechos que tiene un niño, que están estipulados en el artículo 44 de la Constitución Política, que fueron recogidos en la Ley General de Educación y que 20 años después todavía están ahí, a mitad de camino. Oscar, usted acaba de hacer toda la experiencia de estos 3 años ya. Sí, ya casi. 3 años de secretario de Educación en Bogotá. Y bueno, ha tocado la educación ya con sus manos desde uno de los lugares más especiales, desde, digamos, de un lugar en el que no hay tanta precariedad como en las regiones apartadas, digamos el Chocó, digamos Guainía, o lo que mencionaba Sandra. Pero aquí, aún aquí, ¿qué problemas ha entendido usted en la educación? Pues efectivamente Bogotá invierte mucho más que las demás entidades territoriales. Para ponerle un ejemplo, el presupuesto del año pasado en Bogotá fue de 3 billones largos de pesos, el de este año 2014 de 2.8 billones de pesos. Y de esa plata es más lo que pone Bogotá
de los recursos de los contribuyentes de la ciudad que lo que recibe de transferencias de la nación por el Sistema General de Participaciones. Y eso se ha podido además destinar a los factores críticos para lograr aprendizaje. Ya no solamente para aumentar la cobertura, para mantener a los muchachos en el colegio, sino para que aprendan, para que tengan un desarrollo integral, para que aprendan las dimensiones del saber y las del ser de manera apropiada. Sin embargo, yo creo que todo eso tendrá sentido, y tendrá sentido si en el país se hace una inversión equivalente, en la medida en que logremos creernos lo que es el desafío de la educación en Colombia. Porque es que el problema, yo creo, es un problema de profunda inequidad. O sea, en Colombia realmente hay tres tipos de educación. Hay una educación de excelencia global para unos muy pocos que la pueden pagar, que pueden pagar 20 o 30 millones de pesos al año por ella. Hay una educación que realmente es una educación modesta para parámetros internacionales, para las masas, bien sea que estudien en un colegio público o en un colegio privado, pero allí el Estado o sus padres pueden invertir 2 millones de pesos al año por niño, y eso es muy, muy poco. Y hay otra tercera educación que es la peor de todas, para un buen grupo de la población, que es ninguna. Y Colombia acepta eso. En la mentalidad de las clases dirigentes y en la mentalidad de los ciudadanos está metida por allá la idea de que sí se pueden hacer mejoras y que hemos venido mejorando, y hemos venido mejorando, pero como que pareciera que no podemos dejar de tener 3 clases de educación para tener una, y es buena para todo el mundo. Para que eso cambie hay que hacer una revolución en las prioridades de la sociedad. Hay que elevar, por ejemplo, la posición que ocupa en la agenda pública el tema de la educación, por allá del tema 7 u 8 al tema 1. Eso fue lo que Brasil intentó hacer durante varios años, es lo que se ha buscado hacer en muchos países que han hecho conciencia de la importancia de la educación para el desarrollo humano y para el desarrollo económico y en general para que las sociedades sean democráticas, pacíficas. Y Colombia no ha llegado a ese punto. Por eso es bueno que el presidente haya dicho que esta es una de sus prioridades. Pero cuando uno va y mira, por ejemplo, la asignación presupuestal, ahí pareciera que es una prioridad de labios para afuera. Sandra, ¿usted le cree al presidente Santos en ese planteamiento de que esta es la prioridad, de que va a haber una especie de revolución educativa? ¿Tiene los instrumentos para hacerlo? ¿Tiene la voluntad para hacerlo? Yo sí le creo. Estoy muy optimista. Coincido con el secretario que tal vez la asignación presupuestal en este momento no es suficiente. Definitivamente se necesitan más recursos, pero también creo que se necesitan algunas acciones que no requieren necesariamente recursos extraordinarios, sino decisión de política pública, y estoy convencida que el presidente está alineado en cumplir con esas metas. Y yo creo que si no empezamos hoy, pues nunca vamos a ver el cambio, y los cambios en educación son sumamente demorados. Singapur, por ejemplo, pues se demoró casi dos décadas en lograr los cambios que tiene hoy. Vi una gráfica muy simpática hace poco en donde tenían planteado la felicidad de los niños y el logro educativo, y Singapur sale en toda la esquina en donde son de los niños más felices y con el mejor logro educativo. Entonces yo creo que uno de los sueños es que no sean niños infelices, que sean niños felices, que sean niños que estén educados para la vida, y más en una etapa en donde pues estamos a puertas de la firma de un acuerdo de paz, que sean capaces de convivir y de reconocer al otro, pero también capaces de leer, de entender un texto, de tener pensamiento crítico, y que independientemente de donde nazcan, que en eso coincido también con el secretario, que no importa si nacen en Chocó o nacen en Bogotá, tengan la misma oportunidad, porque hoy en día, desafortunadamente, mientras que en Bogotá, no sé, el 8 o 9% de los niños están en rezago escolar, de los adolescentes, en Chocó, en la región pacífica, tenemos casi el 40-50% de los niños que ya están rezagados, y el riesgo de deserción es altísimo. Son muchachos que ni siquiera tienen la opción de aplicar a una universidad porque ni siquiera se gradúan de bachillerato. Entonces son ese tipo de inequidades, creo que las que toca romper, y yo sí siento que está la decisión del gobierno hoy en día de hacerlo. Luis, después de todos esos anuncios y propósitos del gobierno en la posesión y en los días posteriores a la posesión, ¿por qué ustedes mantuvieron, primero no tiene una buena recepción de la ministra, hay muchas críticas a ella, y también mantuvieron el paro y la protesta después de todos estos anuncios? ¿Qué hay ahí?
Nosotros en FECODE somos tomasinos. Y hasta ahora el presidente Santos, lo del compromiso... Tomasino es porque ver para creer. Bueno. Sí, ver para creer, porque el presidente anuncia que la educación es un pilar, pero el presidente no tiene en cuenta a los maestros, no nos tiene en cuenta a FECODE. Y creo que el acumulado de FECODE a nivel de propuesta, a nivel de producción, a nivel de lo que nos toca hacer, nuestro rol, ¿cómo así que no nos tiene en cuenta? Pero además, nosotros creemos que se ha anunciado que la educación, por primera vez, su presupuesto está por encima del de la guerra, que eso no es tan cierto, porque si miramos los otros gastos, está por encima el de la guerra que el de educación, hoy todavía, pero está por encima el del pago de la deuda. Entonces, nosotros creemos que en el compromiso real aún falta ver, porque Santos, como ministro de Hacienda, fue uno de los que craneó el recorte de las transferencias para educación. Y ahí hay una deuda que él tiene que pagar para que realmente eso que hoy es propuesta trascienda de los labios y se convierta en realidad. A ver, usted es un tipo que viene de las izquierdas también y todo eso. Y yo entiendo que usted organizó una fuerza de sus amigos, cooperativas y todo esto, para votar por Santos. De manera que usted lo hizo, entiendo, un tema de paz es muy fundamental para usted, pero lo hizo también pensando en el tema de la educación. ¿Puede usted jalarle el saco al presidente de vez en cuando sobre este tema de la educación? Sí, no solamente jalarle el saco. Yo digo que más que creerle al presidente, que hay que creerle, hay que ayudarle al presidente. Y yo lo que quiero aprovechar esta oportunidad para decirle al presidente que se deje ayudar. Y no puede ser que la educación sea la prioridad, pero el sector educativo no cuenta a la hora de las decisiones, porque eso desmiente todo. Y no contó a la hora de armar el gabinete. Y creo que eso molesta al sector educativo, como si no hubiera en el sector educativo mujeres y hombres con capacidad de dirigir la educación. Yo creo que los hay con muchos méritos. Aquí está un secretario de Educación que ha hecho méritos. Y mucha gente, rectores universitarios, exsecretarios de Educación. Entonces la protesta... Yo supe que le ofrecieron a personalidades muy de la izquierda con conocimientos educativos del ministerio y veo que hubo una reticencia también de este sector político para asumir eso. Yo no sé, yo no creo mucho en eso. Yo he hablado con mucha gente que dicen que le ofrecieron el Ministerio de Educación y la dirección del CEL, y me dicen, a mí no me ofrecieron nada. Yo fui testigo de una oferta. De una oferta, ojalá, bueno. Entonces, si no la aceptaron estas personas, les falta compromiso con la educación, perdóneme que lo diga. Y a través de usted le mando el mensaje, no sé quiénes son, pero les faltó compromiso con la educación, porque eso no se puede desaprovechar. Pero igualmente ya nombrada una ministra, hay que ayudarle a esa ministra. Y quienes llamamos como yo e hicimos campaña para el doctor Santos y lo apoyamos, queremos apoyarlo a él y queremos apoyar a su ministra. Pero para eso tienen que dejarse ayudar, tienen que convocar, tienen que buscar la manera de que se susciten acuerdos básicos sobre la educación. ¿Cómo le pedimos al país que apruebe una reforma tributaria para la educación que se requiere si queremos que esa palabra del señor presidente se cumpla? Hay que hacer una reforma tributaria, pero para que el pueblo colombiano apruebe la reforma, creo yo, se requiere mostrarle que hay un consenso básico sobre unos asuntos en educación, básicos. Luego, los líderes de este país, y comenzando por el señor presidente de la República, tienen que conversar con los sectores involucrados. El presidente tiene que hablar con los educadores, no solamente los educadores agrupados en FECODE, los educadores universitarios, tiene que hablar con los secretarios de educación. Yo pregunto, ¿cuánto hace que un presidente de la República no habla con los secretarios de educación del país? Yo fui 6 años secretario y nunca me invitó, estuve en una reunión donde el presidente llegara. ¿Cómo se maneja entonces la educación en este país? No era prioridad del presidente Uribe. Nos vamos a una pausa.
Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo desde Canal Capital un programa de su franja de opinión, La Controversia, y estamos hablando de educación, de los problemas de la educación, de los retos del gobierno en la educación, de los retos del magisterio también en la educación. Y debemos como terminar este punto para irnos a otras responsabilidades en lo local. Ahora comentamos en la pausa sobre la responsabilidad de los gobernadores, de los alcaldes, de la sociedad en su conjunto con el tema de la educación. Pero Óscar, ¿son justos los reclamos que hacen los maestros de participación primero, de condiciones de vida? Usted que ha estado de este lado, del aparato educativo de un gobierno muy importante como el gobierno de Bogotá frente a los maestros, ¿son justos los reclamos? ¿Son válidos? ¿Son importantes? Pues yo pienso, en primer lugar, que la educación es un asunto en el que se tiene que comprometer todo el mundo y tenemos que escuchar las voces de todos. Los padres de familia tienen que tener más voz, los niños, los jóvenes tienen que tener más voz, pero por supuesto la voz de los maestros es fundamental. Y hay una discusión que a mí me parece falsa, que no es genuina, y es pensar que porque los maestros tienen una agenda laboral, eso significa que toda su agenda es su agenda laboral. Entonces yo creo que la clave en todo esto está en comprender que lo que fundamentalmente busca el maestro es una realización profesional. Quiere ser efectivo, quiere que los niños aprendan, quiere que la sociedad los reconozca y quieren sentir que son más importantes para las comunidades y para el país. Por lo tanto, cuando se hace un reclamo por parte de los maestros de ser tenidos en cuenta, una cosa es que digan, como tienen derecho a decir, queremos tener una mejor remuneración, y efectivamente los maestros ganan poco. Ahora igual, ganan poco, tienen estabilidad, tienen periodos de vacaciones particularmente generosos, entonces de alguna manera podría pagárseles más, pero también podría pedírseles más. Y yo creo que en eso hay, digamos, una justa posibilidad de equilibrio entre recibir más y dar más. Pero lo que importa, creo, no es tanto esa agenda es justa y hay que darle a los maestros una mejor remuneración y hay que darle a los maestros condiciones profesionales y salariales mejores. Lo que yo creo que es más importante es darle a los maestros la oportunidad de demostrar que son los líderes de la transformación de la sociedad, de la justicia social, del cambio social en sus comunidades. Nosotros tenemos una encuesta acerca de qué piensan los maestros de los cambios que están ocurriendo en Bogotá, que son cambios orientados fundamentalmente a más aprendizaje, formación docente de excelencia, jornada completa, educación inicial con preescolar de 3 grados, tecnología, etcétera, etcétera. Y fíjese, más o menos el 8% de los maestros de Bogotá no les gustan esas políticas, se oponen radicalmente a ellas. Pero más o menos el 35% están enormemente entusiasmados porque se han sentido reconocidos en sus esfuerzos por hacer que la educación sea excelente. Y el entusiasmo es enorme. Hay un 50 y tanto % que dice, mire, creemos que por ahí es, hay que apostarle al aprendizaje, pero queremos ser tomasinos, como decía aquí Lucho. Queremos tener garantías de que esos cambios para mejorar el aprendizaje que compartimos no van a ser a costa de nuestra estabilidad laboral ni a costa de nuestro ingreso. Que, por ejemplo, no nos van a decir mañana que tenemos que trabajar 2 o 3 horas más sin que nos reconozcan lo que vale ese trabajo, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que hay una agenda del magisterio que es justa, que es razonable, pero también creo que esa agenda pasa por darle, primero que todo, voz al maestro, luego reconocer sus intereses laborales y además pedirle que dé más. Sandra, el estudio Compartir fija su atención en la calidad de los maestros y dice que esa variable es fundamental en la calidad de educación. Y establece una serie de condiciones para elevar la calidad de los maestros. Y aquí estamos debatiendo de que eso pues necesita plata. ¿Cómo es? ¿Cuánto sería, digamos, el aumento en la inversión en educación que necesitaría del Producto Interno Bruto, en el caso colombiano, para lograr ese plan que plantea Compartir? Pues ese plan que plantea y usted nos pidió que peleáramos, pero no va a poder pelear porque no sé si el secretario leyó el estudio, pero está muy alineado con lo que proponemos, que arranca precisamente con reconocer la labor profesional de los docentes y mejorar sustancialmente sus condiciones laborales.
no solamente salariales, sino también sus condiciones no salariales, de darles mayor bonificaciones y incentivos tanto monetarios como no monetarios para que puedan desempeñarse cada vez mejor y apoyarlos en todo sentido para que cada vez puedan desempeñar una mejor labor y reconocer esa labor de líderes de ese cambio social. Todo lo que nosotros proponemos que es sistémico y que tiene, digamos, varios componentes, vale alrededor de más o menos cada año, arrancando con 1.8 billones de pesos al año, y se estabilizaría alrededor de 3 billones de pesos al año de aquí al 2015, 2020. Eso, pues, obviamente es una suma de dinero sustancial, pero pues si la comparamos con lo que invierte Bogotá, pues es un poquito más de lo que invierte Bogotá y estamos hablando que es menos del punto 2.5 del PIB. Entonces, claramente, ese componente, que es solamente uno de los componentes, que es el el mejoramiento de las condiciones de los docentes, es completamente viable financieramente. Con un punto 2 más del PIB en inversión, fuera de la infraestructura y fuera de... Eso es adicional a lo que ya hay y la idea es no reemplazar nada de lo que ya hay. O sea, en ningún momento estamos diciendo que tenemos que dejar de hacer inversiones que se estén haciendo en este momento. León, y una cosa que a usted le va a gustar, que tiene mucho que ver con cuál es la agenda de los maestros. Los maestros son las maestras. En Bogotá el 73% de nuestros docentes son mujeres. 75 en el país. Y en el país 75%. 75%. O sea que la perspectiva de género está súper garantizada ahí, la inversión en las maestras. Sí. Pero hay una cosa ahí. No, a nosotros no nos preocupa que en el informe compartir se focalice solo el componente del maestro, porque hay unas condiciones sociales que también requieren de inversión del Estado. Si esas condiciones sociales no se garantizan, independiente de que se garantice inversión en el maestro, va a haber problemas en resultados. Y esos problemas de resultados tienen que ver con todo el problema social generalizado, que no es más que la expresión de la inequidad, y no es cierto que los maestros tienen estabilidad todos, Oscar. ¿Usted no sabe que los indígenas no los pueden nombrar en propiedad? O sea, que aquí se acabó la esclavitud, pero no la discriminación. A los maestros indígenas no solo no los pueden nombrar en propiedad, no les pagan el salario al igual que los demás maestros. Son los peor remunerados. Los que están en educación contratada. En educadores indígenas. Pero viene la otra, que en las comunidades indígenas hoy se viene tercerizando. Y esa tercerización hace que algunas autoridades indígenas aprovechan a ese docente allá y les están pagando el mínimo, incluso menos del mínimo. Lucho, pues uno... O sea, para comparar, o sea, que no es cierto que todos tienen estabilidad. Es un logro del 2277 la estabilidad. Por eso es sagrado ese punto. Y el temor del 1278 es ese margen de inestabilidad que deja suelto. Como profesionales queremos la realización. Para los televidentes, ¿qué es el 2070? El 2277 es el estatuto de los maestros históricos, la generación de Adel. Y el 1278 son los nuevos maestros que se nombran. Como tú. Del 2000. No, yo soy de la generación. Del 2003 para acá. Sí, es porque los televidentes. Esos maestros. Es una jerga del magisterio. Sí, claro. Esos maestros nuevos no tienen posibilidades de ascender y hay riesgos de estabilidad. Bueno, Lucho, sí. Uno ve un sindicato tan poderoso, tan influyente en la vida nacional, porque una de las cosas que los estudios que me ha tocado hacer, los estudios sindicales, veo que el magisterio no solo ha tenido una influencia en la parte gremial, en las reivindicaciones sociales, en las movilizaciones. De hecho, en la CUT son como el centro, el corazón de la Central Unitaria de Trabajadores, sino políticamente. Siempre han tenido un poco de senadores que salen del magisterio, y en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, y disputaron mucho a nivel local. Y como víctimas de la violencia antisindical. Víctimas de violencia antisindical y sobre todo antidemocrática. Ya es el número, 1000 asesinados. Ya. Sí, eso es un desastre impresionante. Pero ustedes
¿cómo se imaginan una política de concertación, unos mecanismos de concertación, unas cosas concretas que le podamos pedir, le podamos proponer al presidente Santos y a la ministra? Mire, lo que el magisterio, para sentirse incluido, sentirse partícipe de estos cambios educativos, ¿qué le pediríamos al presidente y a la ministra? Lo primero es que la educación no es un asunto muy serio para que quede solo en manos del gobierno. Eso requiere de la sociedad en general. Y cuando decimos la sociedad en general, es sí, los empresarios, los estudiantes, los padres de familia, los políticos, los periodistas, los académicos, los rectores universitarios y por supuesto nosotros. En esa gama, la búsqueda de unos consensos es para que la hoja de ruta que se trace no sea el plan de desarrollo de un gobierno, sino la hoja de ruta para que la educación transite por una senda acertada a partir de la satisfacción de las necesidades. Cada uno en su visión va a aportar lo que hicieron los sabios en su diseño, que aquí no se tuvo en cuenta. Pero aquí nunca se ha querido tener en cuenta la opinión de nosotros. Y nos oyen, cosa extraña, hacemos las gestiones, no nos paran bola. Anunciamos un paro y ahí sí nos oyen, ahí sí nos abren prensa. Pero para las cosas buenas que hacemos o las cosas malas que nos pasan, no hay prensa. Hay un silencio, hay todo extraño. Entonces, nosotros tenemos una revista que tiene más de 30 años. Tenemos un movimiento pedagógico que produce y está haciendo cosas. Tenemos unas experiencias a nivel de la búsqueda del éxito escolar con los centros, los círculos pedagógicos. Tenemos un proyecto educativo pedagógico alternativo a ver cómo le jalamos a buscar el éxito escolar. Pero eso no es noticia. Se convierte en un debate muy entre nosotros. No le interesa al ministerio, no le interesa al gobierno. Entonces, ¿cuándo nos oyen? Cuando nos levantamos con los altoparlantes en las calles. Pero generalmente son por reivindicaciones muy del gremio, que pareciera que están apartadas de la búsqueda de una política educativa que le interese al país, como si no tuviéramos nada que ver con eso. Entonces yo sí creo que aquí, en el caso de la hoja que hay que diseñar, el gobierno tiene que ser más generoso con los actores de la sociedad en el diseño de la política pública educativa. Y ahí sí decimos algo, cada uno va a poner su impronta, y es buscar un consenso. En La Habana se está buscando un acuerdo para la solución negociada del conflicto. Es un tema importante para el país, los maestros queremos que eso llegue a feliz puerto. Pero la educación merece una mesa de tanta importancia como esa, que conduzca unos consensos para que lo que en materia económica se ponga para educación llegue a su destino. Porque aquí hay más de un dinero que se le da un destino y cambia de bolsillo. Entonces nosotros sí queremos que los controles sociales para lo que se proponga y lo que se diseñe realmente satisfaga las necesidades que en materia educativa tiene el país. Compartir estaría dispuesto, usted no es compartir, usted es investigadora de compartir, pero como usted conoce compartir, estaría dispuesta a acompañar a FECODE para una mesa de concertación con el gobierno. Pues claro, yo no puedo hablar por compartir porque, como usted lo dijo, soy profesora de la Universidad de los Andes, pero he conocido muy de cerca la fundación, a su fundador, que es Pedro Gómez, a quien respeto profundamente, y si no ha tenido la oportunidad de conocerlo, es de las personas que yo creo que está más comprometida con precisamente igualar las oportunidades educativas desde el inicio. Y yo sí creo, pues con lo poco que conozco o la fortuna que tuve de conocerlo en estos 2 años, claramente yo creo que sí estarían dispuestos. Bueno, con eso, porque ahora nos falta un segmento, nos vamos ahora después a una pausa, pero, a ver, usted mencionó los niños, hay unas brechas enormes entre unos niños y otros, y usted mencionó también el tema de presupuesto y de inversión. Ya vimos, si tomamos para inversión solo en la calidad y en las condiciones mejores del magisterio, aumentar 1.2 del PIB, estamos invirtiendo 4.2 del PIB en educación. Ya lo saltaríamos al 5 puntos del PIB.
Y No, perdón, corrijo, es menos de un punto. Es menos de un punto del PIB. O sea que ni siquiera necesitamos subir a 5 sí, para este componente. Para este componente. Le he oído la cifra a FECO de que necesitamos llegar a una meta de 7.5 del PIB para hacer un cambio realmente educativo. Ahora vamos a hablar de eso, a ver, cuando vengamos de esta pausa. Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo desde Canal Capital, un programa de la Franja de Opinión hoy dedicado especialmente a la educación. Es un debate que está en la sociedad, es un debate duro de la sociedad, hay contradicciones fuertes entre maestros, Estado, entre estudiantes y Estado. Está interviniendo también fundaciones y expertos en este debate sobre cómo mejorar la calidad de educación en Colombia, cómo extender, cómo acabar con el analfabetismo, cómo dar un salto a la educación en Colombia. Hay unas presiones internacionales, hay unas evaluaciones internacionales, hay unas vergüenzas colombianas frente a todo esto, porque ya muchos dicen, bueno, Colombia no es un país pobre, es un país de desarrollo medio alto, es un país que tiene recursos, es un Estado que no es pobre, es un Estado que tiene posibilidades de ir más allá en tributación. Nosotros tenemos una tributación muy baja y tocaba ese punto a ver. Yo le he oído decir a FECODE, lo escribió en un comunicado, en el comunicado reciente, en estos comunicados que hace FECODE, que para hacer un salto real en la educación necesitaba 7 puntos del 0.5 del PIB en defensa, en educación, y eso significa que pues es casi duplicar la inversión en educación hoy en día, porque pues estamos en un 4.2 del PIB de inversión en educación. Esa cifra es verdadera para ese salto. ¿En qué se distribuiría esa inversión? Compartir habla de una inversión en la formación del docente, pero para la jornada única se necesitan pues hacer una infraestructura, no sé cuántos colegios más, hoy hay 50.000 instituciones educativas, ¿cuántas más se necesitaría crear? Tenemos 332.000 maestros, ¿cuántos más maestros se necesitan para hacer esta jornada única? En fin, podamos decirle al televidente de qué estamos hablando. Mire, quien ha ofrecido y se ha comprometido con el país a llevar el gasto educativo al 7.5% del PIB es el señor presidente de la República. Se supone que allá en su campaña o en planeación hay unos cálculos serios de cuánto se requiere para hacer una reforma importante en la educación. Nosotros en la Agenda Educativa para la Paz que estábamos trabajando, que trabajamos durante la campaña electoral con un grupo de gente vinculada a la educación, estamos haciendo el planteamiento del 7%. Y satisfactoriamente nos encontramos con que el presidente dijo 7.5%. Y el presidente va a la vanguardia, más adelante de nosotros. Yo creo que cuánto se necesita depende de dos factores, León. Uno, ¿cuáles son las metas que nos vamos a proponer? En concreto, ¿cuántos colegios se van a hacer? ¿Cuántos maestros se van a nombrar? ¿Cómo se van a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los maestros, de los niños, etcétera, etcétera? Ese es uno. ¿Cuánto vale eso? Y dos, ¿cuánto vale, digamos, los logros que nos propongamos en educación? Voy a ver si me explico. Yo diferencio entre las metas de construcción de colegios, de nombramiento de maestros, etcétera, etcétera, son una meta, y lo otro son los logros que tenemos que buscar para parecernos a la OCDE, o para parecernos a Brasil, o para parecernos a Singapur, a lo que... Como el afán es que nos parezcamos a alguien, no que seamos. Yo soy de la corriente de que seamos, no que nos parezcamos, que seamos unos colombianos que respetemos al otro, no importa que sea diferente, no importa su origen social,
no importa su fe, etcétera. Que no nos matemos por ser diferentes, que no nos agredamos por ser diferentes. Creo que esas son las metas que hay que poner en la educación y no cómo nos parecemos a otros. Luis estaba diciendo ahí que tenía una aclaración. Es que en mayo, en la negociación con el presidente, un punto fue ese, lo del PIB. Y le dijimos, es que usted tuvo que ver con los recortes, háganos, o sea, páguenos un poco de esa deuda. Y le dijimos, estamos dispuestos a acompañar para que el acto legislativo que conduzca a la reforma, de los 2 actos legislativos que recortaron los recursos, empecemos a recuperar. Y le propusimos que de manera gradual en su periodo de gobierno se podía hacer el esfuerzo. En un propósito, nosotros conseguimos que el proceso de paz tiene unos costos. Y el costo en educación tiene que ser suficiente, no para una propuesta momentánea, sino que tenga músculo para largo plazo. Y no nos vaya a pasar lo de Ecuador, lo de Salvador, que empezó el proceso y terminaron en las maras. Nosotros queremos que el proceso concluya en una Colombia feliz, pacífica. Pues se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches a todos los televidentes, muchas gracias a quienes nos acompañaron en este debate hoy y los esperamos el próximo lunes en otro programa, La Controversia. Yo les oí primero a ustedes, a los del Magisterio, hace ya 8 meses, la idea del 7.5 del PIB, de manera que puede ser que el presidente recogió esta anotación de parte de ustedes. Muy buenas noches.